En verdad os digo, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Quién es el grano de trigo? Me pregunto. Al dar comienzo a la biografía de mi héroe Alexei Fyodorovich Karamazov, experimento cierta perplejidad. En efecto, aunque llamo a Alexei Fyodorovich mi héroe, sé muy bien que no es de ningún modo un gran hombre y preveo por ello inevitables preguntas poco más o menos como estas. ¿Pero qué tiene de notable su Alexei Fyodorovich para que lo haya elegido usted como héroe suyo? Ha hecho algo extraordinario. ¿De quién y a santo de qué es conocido? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo como lector he de perder el tiempo estudiando los hechos de su vida? Esta última pregunta es la más temible, pues ella solo puedo responder. Quizá lo vean ustedes mismos leyendo la novela. Pero ¿y si leen la novela y no lo ven? Si no están de acuerdo en que mi Alexei Fyodorovich es un hombre notable, hablo así porque preveo con pena que sucederá lo que digo. Para mí Alexei Fyodorovich es un hombre notable, pero dudo decididamente que logre demostrarlo al lector. El caso sin duda es que se trata también de un hombre de acción, pero de un hombre de acción indefinido, que no se ha manifestado con claridad. De todos modos, sería raro exigir a los hombres claridad en un tiempo como el nuestro. Una cosa quizá es bastante indudable. Se trata de un hombre raro, hasta estrafalario. Pero el ser estrafalario más bien perjudica que da derecho a la atención. Sobre todo cuando la gente se esfuerza por relacionar los casos particulares, encontrar, aunque solo sea un sentido general, a la confusión común. Lo estrafalario casi siempre Lo estrafalario casi siempre es el caso particular y marginal, ¿no es así? Ahora bien, si no están de acuerdo con esta última tesis, responden, no es así, no siempre es así. Entonces yo quizá me anime pensando en el significado de mi héroe Alexei Fyodorovich, pues lo estrafalario no solo no es siempre el caso particular y marginal, sino que por el contrario a veces contiene el meollo del conjunto, mientras que las demás personas de su época, temporalmente y sin saber por qué, se han desprendido de él como arrastrados por alguna ráfaga de viento. De todos modos, no era mi intención entrar en estas explicaciones tan poco interesantes y confusas, sino comenzar simplemente sin prefacio alguno, pues me decía,
Si la obra gusta, la leerán de todos modos, pero el mal está en que la biografía que ofrezco es una, y la novela son dos. La novela principal y la segunda, que trata de lo que hace mi héroe ya en nuestro tiempo, o sea, en nuestro momento actual, el que está transcurriendo. En cambio, la primera novela sucedió hace ya 13 años y casi no es novela, sino tan solo un momento de la primera juventud de mi héroe. No me es posible prescindir de esta primera novela, pues sin ella resultarían incomprensibles muchas cosas de la segunda, pero de este modo aún se complica más mi dificultad inicial. Si yo mismo, es decir, el biógrafo, entiendo que hasta una sola novela quizás resultaría excesiva para un personaje tan modesto e indefinido, ¿qué no será presentarse con dos y cómo explicar tanto atrevimiento por parte mía? Perdido en la resolución de estas cuestiones, me decido a prescindir de ellas sin darle solución alguna. Desde luego el lector perspicaz ha adivinado ya hace mucho que a eso me inclinaba desde el principio y se sentirá enfadado conmigo porque estoy gastando en vano palabras inútiles y un tiempo precioso. A ello responderé ya con exactitud. He gastado palabras inútiles y un tiempo precioso, en primer lugar por cortesía y en segundo lugar por astucia. De todos modos, dirán, alguna advertencia previa ha hecho. Por otra parte, estoy hasta contento de que mi novela se haya dividido por sí misma en dos relatos, manteniendo la unidad esencial del todo. El propio lector decidirá si la unidad esencial del propio lector decidirá si le vale la pena empezar el segundo relato cuando conozca el primero. Desde luego nada obliga a nadie. Es posible dejar el libro después de leer las 2 primeras páginas del primer relato para no volver a abrirlo. Pero hay lectores atentos que sin duda alguna desearán leer el libro hasta el final para no entrar en su imparcial juicio. Así ocurrirá, por ejemplo, con todos los críticos rusos. Tales lectores siento de todos modos cierto alivio en el corazón. A pesar de toda su exactitud y escrupulosidad, le ofrezco el pretexto más legítimo para dejar el relato en el primer episodio de la novela. Y este es todo el prólogo. Estoy completamente de acuerdo con que es superfluo, pero como ya está escrito, que quede. Y ahora vamos manos a la obra. Primera parte. Capítulo primero. Historia de una familia. Fyodor Pavlovich Karamazov. Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito. Fyodor Pavlovich Karamazov, tan conocido en su tiempo, que aún hoy se le recuerda por su trágico fin y oscuro acaecido hace exactamente 13 años y del que hablaré en su lugar. Ahora de este terrateniente, como le llamaba en nuestro distrito, pese a que casi nunca había vivido en sus tierras. Diré tan solo que era un tipo raro.
aunque hombres así se encuentran, a pesar de todo, con bastante frecuencia. Era el tipo de hombre no solo ruin y disoluto, sino a la vez torpe, aunque de aquellas torpes que saben componer a las mil maravillas sus asuntos de intereses. Y únicamente, al parecer, tales asuntos. Había empezado casi sin nada, como un terrateniente de los más insignificantes, amigo de comer en mesa ajena, empeñado a hacer vida de gorrón. Sin embargo, al morir, resultó que tenía hasta 100.000 rublos de dinero en contante y sonante. Al mismo tiempo, siguió siendo toda su vida uno de los hombres más torpemente insensatos de nuestro distrito. Lo repito una vez más, no es cuestión de estupidez. La mayoría de estos insensatos son bastante inteligentes y astutos. Son precisamente una torpeza peculiar, nacional. Se había casado 2 veces y tenía 3 hijos. El mayor, Dmitri Fyodorovich, era de la primera esposa, y los otros 2, Iván y Alexei, de la segunda. La primera esposa de Fyodor Pavlovich pertenecía al noble linaje de los Musov, bastante rico y distinguido, formado también por propietarios de nuestro distrito. ¿Cómo pudo ocurrir que una joven con dote, hermosa además, y por añadidura de las de despierta inteligencia, tan frecuente entre nosotros, entre la generación actual, aunque ya se daban en el pasado, se casara con un insignificante maula, como entonces todo el mundo le llamaba? No me entretendré en explicarlo, le diré que conocía a una joven de la penúltima generación romántica, la cual, después de varios años de enigmático amor por un señor con quien, sea de paso, siempre se le habría podido casar muy tranquilamente, acabó sin embargo inventándose un sinfín de obstáculos insuperables, y una noche de tempestad se arrojó por una alta orilla parecida a un acantilado, un río bastante profundo y rápido, en el que pereció decididamente a causa de sus propios antojos, tan solo para asemejarse a la Ofelia shakespeariana, hasta tal punto que si aquel acantilado, hasta el punto preferido por ella desde hacía mucho tiempo, no hubiera sido tan pintoresco, y en su lugar hubiera habido una prosaica orilla baja, no se habría producido quizá el suicidio. El hecho es verdadero, y hay motivos para creer que nuestra vida rusa, durante las 2 o 3 generaciones últimas, ha habido no pocos casos como este, de la misma naturaleza, de modo análogo al proceder de Adelaida Ivanovna Musova. Fue también un eco de ideas ajenas y una excitación de mente cautiva. Quizás se propuso dar fe de su independencia como mujer, yendo contra los convencionalismos sociales, contra el despotismo de su linaje, de su familia, mientras que la complaciente imaginación
la convenció, supongámoslo por un instante, que Fyodor Pavlovich, pese a su título de gorrista, era uno de los hombres más audaces y divertidos de aquella época de transición hacia todo lo mejor, cuando en realidad no era más que un bufón maligno. La sal y la pimienta se dieron aún en el hecho de que hubo rapto, lo que cautivó el ánimo de Adelaida Ivanovna. Fyodor Pavlovich, por su parte, hasta por su posición social, estaba muy inclinado entonces a semejantes aventuras, pues le consumía el afán de hacer carrera como fuese, y eso de entrar a formar parte de una buena familia y recibir una dote resultaba muy seductor. Por lo que respecta al amor, parece que no lo había ni por parte de la novia ni por parte de él, pese a la belleza de Adelaida Ivanovna. Este caso fue quizá el único en su género en la vida de Fyodor Pavlovich, hombre en extremo, lujurioso, dispuesto al instante a pegarse a unas faldas, cualesquiera que fuesen, con tal que le hicieran un signo. Pues bien, aquella fue la única mujer que no le produjo en los sentidos ninguna impresión especial. Inmediatamente después del rapto, en un abrir y cerrar de ojos, Adelaida Ivanovna se dio cuenta de que su marido le inspiraba solo desprecio, nada más. De modo que las consecuencias del matrimonio no se pusieron de manifiesto con una extraordinaria rapidez. Pese a que la familia se resignó a lo sucedido incluso bastante pronto y entregó la dote a la fugitiva, los esposos comenzaron a llevar una vida en extremo desordenada, llena de violentas escenas. Entre ellos contaban que la joven esposa se mostró mucho más noble y digna que Fyodor Pavlovich, quien, como ahora se sabe, le sustrajo de una vez todo el dinero, los 25.000 rublos que ella acababa de recibir. De modo que para Adelaida Ivanovna fue como si desde entonces aquellos miles de rublos se le hubieran caído al río. En cuanto a una dehuela, a una casa bastante buena de la ciudad, que también le correspondieron en la dote. Fyodor Pavlovich procuró con toda su fuerza durante largo tiempo que las pusiera a su nombre mediante algún documento apropiado. Seguramente se habría salido con la suya, aunque solo hubiera sido, digamos, por desprecio y repugnancia que le provocaba en su esposa, con amenazas y súplicas constantes, por fatiga moral, por el deseo de librarse de él. Mas, por suerte, intervino la familia de Adelaida Ivanovna y paró los pies al granuja. Se sabe positivamente que no eran raras las peleas entre los esposos, pero según lo que se contaba, quien pegaba no era Fyodor Pavlovich, sino Adelaida Ivanovna, dama arrebatada, valiente, morena, impaciente, dotada de una notable fuerza física. Por fin abandonó la casa, huyó con un maestro seminarista medio muerto de miseria, dejando en manos de Fyodor Pavlovich a un niño de 3 años, Mitya. En un 2x3, Fyodor Pavlovich organizó en su casa un verdadero harén, escandalosas borracheras, aprovechaba los entreactos para recorrer poco menos que la provincia entera, quejándose compungido a todos y cada uno
de que Adelaida Ivanovna le hubiera abandonado. Además contaba tales detalles de su vida conyugal que habría debido de avergonzarse como esposo. Habríase dicho que le resultaba agradable hasta halagador representar ante todos su ridículo papel de marido engañado, pintar los detalles de su ofensa hasta regalando las tintas. Podríamos pensar, Fyodor Pavlovich, al verle tan contento de pesar de su desgracia, que ha recibido usted una graduación, le decían los chuscos. Muchos hasta añadían que él le gustaba representarse con su renovado aspecto de bufón, que adrede para que se rieran más, aparentaba no darse cuenta de su cómica situación. De todos modos, quizá todo esto era en él ingenuo. Finalmente logró descubrir la pista de su fugitiva. Resultó que la pobre estaba en Petersburgo, donde había ido a parar con su seminarista y donde se había entregado sin reserva a la más completa emancipación. Inmediatamente, Fyodor Pavlovich empezó a hacer gestiones y a prepararse para ir a Petersburgo sin que desde luego ni él mismo supiera con qué fin. La verdad es que entonces quizás se habría puesto en marcha, pero después de haber tomado tal decisión consideró enseguida que gozaba de un especial derecho, y para animarse antes de ponerse en camino se entregó de nuevo a una borrachera sin freno. De aquí que entonces la familia de su esposa tuvo noticia de que Adelaida Ivanovna había muerto en Petersburgo. Se dijo que al parecer había fallecido de repente en algún desván, del tifus según una versión, o de hambre según otra. Fyodor Pavlovich estaba borracho cuando se enteró de la muerte de su esposa. Dicen que salió corriendo a la calle y alzando los brazos al cielo se puso a gritar, lleno de alegría. Alzando los brazos al cielo, se puso a gritar lleno de alegría. Ahora despides a tu siervo. Pero según otros, lloró desconsoladamente como un niño, hasta tal punto que aseguran daba incluso pena mirarle a pesar de la repugnancia que provocaba. Es muy posible que las dos cosas fueran ciertas, es decir, que se alegrara de su liberación y que llorara por su libradora. Todo a la vez. En la mayor parte de los casos, la gente, incluso la mala gente, es mucho más ingenua y bondadosa de lo que nosotros nos figuramos. Sí, también nosotros lo somos. Se desentiende de su primer hijo. Desde luego, es posible imaginarse qué clase de educador, de padre, podía ser un hombre semejante. Como padre, le ocurrió precisamente lo que debía ocurrir, o sea, abandonó de manera total y absoluta al hijo que había tenido de Adelaida Ivanovna, y no porque le odiara o movido por algún sentimiento de esposo ofendido, sino simplemente porque se olvidó del hijo por completo, mientras Fyodor Pavlovich hastiaba a todo el mundo con sus lágrimas y sus quejas. Convertía su casa en un burdel. Al pequeño Mitya de 3 años lo recogió Grigori, fiel criado de la casa, y de no haber sido por este criado quizá no habría habido quien cambiara la camisita al pequeño. Sucedió además que la
familia materna del niño, al parecer también se olvidó de él al principio. El abuelo del niño, es decir, el propio señor Musov, padre de Adelaida Ivanovna, ya había muerto. Su viuda, la abuela de Mitya, que se había establecido en Moscú, estaba muy enferma. Las hermanas de Adelaida Ivanovna se habían casado, de modo que casi durante un año Mitya quedó al cuidado de Grigori y tuvo que vivir con él en la isla de la servidumbre. Por otra parte, aun cuando el padre se hubiera acordado del niño, la verdad es que no podía ignorar su existencia. Lo habría mandado otra vez a la isla, pues el pequeño habría sido un estorbo para sus orgías. Pero sucedió que regresó de París un primo hermano de Adelaida Ivanovna, Piotr Alexandrovich Musov, quien después vivió muchos años seguidos en el extranjero, pero que entonces era aún muy joven y se distinguía entre todos los Musov. Piotr Alexandrovich fue un hombre culto, un hombre de la capital, familiarizado con el extranjero, europeo toda su vida y a fin de cuentas de ideas liberales, tal como se estiló en los años 40 y 50. En el transcurso de su carrera mantuvo relación con muchas personas liberalísimas de su época. En Rusia, en el extranjero, conoció personalmente a Proudhon y a Bakunin. Y se complacía sobre todo en recordar y contar ya al fin de sus vueltas por el mundo lo que sucedió en París durante los 3 días de la Revolución de febrero de 1848, dando a entender que él mismo había participado poco menos en la lucha de las barricadas. Constituía uno de los recuerdos más luminosos de su juventud. Piotr Alexandrovich era un hombre de posición económica independiente. Poseía cerca de unas 1000 almas, según el modo antiguo de contar. Su espléndida finca se encontraba a la salida misma de nuestra pequeña ciudad, y limitaba con las tierras de nuestro famoso monasterio, con el que Piotr Alexandrovich ya en sus años juveniles no bien hubo recibido la herencia. Empezó un interminable proceso sobre ciertos derechos de pesca en el río o hacer leña en el bosque. No lo sé con exactitud, pues consideró incluso como su deber cívico y de hombre ilustrado abrir el proceso contra los clericales. Después de haber oído la historia de Adelaida Ivanovna, a la que naturalmente recordaba y en la que hasta se había fijado en otro tiempo, y enterado de la existencia de Mitya, Piotr Alexandrovich, pese a toda su indignación juvenil y su desprecio por Fyodor Pavlovich, se metió en el asunto. Fue entonces cuando le conoció. Le declaró sin ambages que deseaba hacerse cargo de la educación de Mitya. Contaba luego largamente como rasgo característico de Fyodor Pavlovich, que cuando comenzó a hablarle del niño, aquel estuvo un buen rato haciendo ver que no comprendía en absoluto de qué niño se trataba, y hasta hizo como si se sorprendiera de tener en su casa, no sabía dónde, un hijo pequeño, aún admitiendo que el relato de Fyodor Alexandrovich pudiera haber alguna exageración. Lo que éste contaba debía tener algún parecido con la verdad. En efecto, durante toda su vida
Fyodor Pavlovich fue amigo de hacerse interesante, de representar ante una persona súbitamente un papel inesperado, a veces sin necesidad alguna, incluso en perjuicio de sí mismo, como por ejemplo en el presente caso. Este rasgo de todos modos es propio de muchísima gente, incluso de personas de alto grado inteligentes, no ya de un Fyodor Pavlovich. Piotr Alexandrovich llevó el asunto con mucho entusiasmo hasta fue nombrado junto a Fyodor Pavlovich tutor del niño, pues a pesar de todo quedaban de la madre de una pequeña finca, una casa y tierras. Mitya pasó a vivir en casa del primo hermano de su madre, pero como este no tenía familia propia, no bien hubo puesto en orden el cobro de las rentas de sus fincas, se apresuró a volver a París por mucho tiempo. El niño se dejó al cuidado de una de las primas hermanas de su madre, una señora de Moscú. Sucedió que también Piotr Alexandrovich, al familiarizarse con la vida de París, se olvidó del niño. Sobre todo cuando estalló aquella revolución de febrero que tanto impresionó su imaginación. Que ya no pudo olvidar en toda su vida. La señora de Moscú murió y Mitya pasó a una de sus hijas casadas. Parece ser que luego incluso cambió por cuarta vez de nido. No voy a extenderme ahora en esta cuestión, ya que aún es mucho lo que habrá que contar acerca de este primogénito de Fyodor Pavlovich. Ahora me ciño tan solo a los datos más indispensables, sin los cuales ni siquiera podría comenzar la novela. En primer lugar, Dmitri fue el único hijo de los 3 hijos de Fyodor Pavlovich que creció convencido de que, a pesar de todo, poseía ciertos bienes de fortuna y de que, llegado a la mayoría de edad, sería independiente. Su familia, su infancia y juventud transcurrieron de manera desordenada. No acabó los estudios en el colegio. Ingresó luego casualmente en una escuela militar. Se encontró después en el Cáucaso. Sirvió en el ejército. Se batió en duelo. Fue degradado. Sirvió de nuevo en el ejército. La corrió mucho y derrochó relativamente mucho dinero. De Fyodor Pavlovich no recibió nada hasta llegar a la mayoría de edad. Mientras esperaba, se cargó de deudas. Fyodor Pavlovich, su padre, le conoció y le vio por primera vez después de ser mayor de edad, cuando se presentó en nuestros parajes con el propósito expreso de tener con él una explicación acerca de sus bienes. Parece ser que ya entonces le desagradó su padre. Dmitri Fyodorovich permaneció en la casa paterna poco tiempo. Se apresuró a marchar habiendo obtenido solo cierta suma después de haber llegado a un acuerdo sobre la percepción futura de la renta de la finca. Es digno de notar el hecho de que entonces no pudo lograr que su padre le dijera ni lo de que entonces no pudo lograr que su padre le dijera ni lo que la finca producía ni cuál era su valor. Fyodor Pavlovich observó desde el primer momento esto. También ha de recordarse que Mitya tenía una idea exagerada y falsa de su fortuna, cosa que alegró sobremanera al padre con vistas a sus cálculos especiales. Fyodor Pavlovich llegó tan solo a la conclusión
de que el joven era frívolo, impulsivo, de pasiones vivas, impaciente, calavera, que bastaba darle poca cosa para tranquilizarle enseguida, aunque solo fuera por escaso tiempo. Esto fue lo que empezó a explotar Fyodor Pavlovich, es decir, este comenzó a salir del paso con pequeñas entregas como envíos temporales. A fin de cuentas, sucedió que unos 4 años más tarde, cuando Mitya, perdida la paciencia, se presentó otra vez en nuestra pequeña ciudad para liquidar definitivamente sus asuntos, con él padre se encontró con gran sorpresa suya de que ya no tenía absolutamente nada, que hasta era difícil sacar cuentas, que ya había recibido su dinero de Fyodor Pavlovich, todo el valor de la propiedad, y quizá aún debía a su padre alguna cosa. Vio que por tales y cuales transacciones en que él mismo había deseado participar no tenía derecho a pedir nada más. Así sucesivamente, el joven quedó estupefacto, sospechó que aquello no era verdad, que se trataba de un engaño. Engaño, se puso hecho una furia y hasta parecía haber perdido el juicio. Pues bien, esta fue la circunstancia que condujo a la catástrofe objeto de la exposición de mi primera novela, o mejor dicho, la faceta externa de la misma. Pero antes de entrar en esta novela es necesario hablar aún de los otros dos hijos de Fyodor Pavlovich, hermanastros de Mitya, y explicar cuál era su procedencia. Segundas nupcias, segundos hijos. Fyodor Pavlovich, poco después de haberse desprendido de pequeño Mitya, que contaba entonces 4 años, se casó pronto en segundas nupcias. Su segundo matrimonio duró unos 8 años y tomó la segunda esposa, también muy joven, en otra provincia, a la que hizo un viaje por un negocio de poca monta en compañía de un judío de 3 al 4. Aunque amigo de juergas, bebedor y escandaloso, Fyodor Pavlovich nunca dejaba de ocupar de la colocación de su capital y sus pequeños negocios siempre sacaba tajada, por lo general con malas artes. Sofía Ivanovna se había quedado sin padre siendo niña, hija de un oscuro diácono, creció en la rica casa de su bienhechora, educadora y torturadora, una vieja
distinguida viuda del general Borojov. Desconozco detalles, pero he oído decir que, según parece, a esa educanda sumisa y sin milicia y callada, la encontraron una vez ya con la soga al cuello, sujeta de un clavo de la despensa. Hasta tal punto se le hizo imposible soportar los caprichos y los eternos reproches de aquella vieja, que por lo visto no era mala, pero a quien la sociedad habría hecho insoportable, tiránica. Fyodor Pavlovich pidió la mano de la joven, se informaron de su quién era y le echaron con cajas destempladas. Pero entonces él, como en el caso de la primera boda, propuso el rapto a la huérfana. Es muy probable, muchísimo, que ni siquiera ella hubiera aceptado por nada del mundo de haber conocido a tiempo más detalles acerca de él. Pero eso ocurría en otra provincia. Además, ¿qué podía entender una jovencita de 16 años, aparte de que era mejor arrojarse al río que seguir en casa de su bienhechora? De este modo, la pobre cambió a su protectora por protector. Fyodor Pavlovich no recibió en esta ocasión ni un céntimo, porque la generala se puso furiosa y no dio nada. Y además los maldijo a los dos, pero esta vez él ya no esperaba recibir nada. Se dejó seducir solo por la singular belleza de la inocente jovencita y sobre todo por su candor, que impresionaron a aquel lujurioso, hasta entonces vicioso, aficionado solo a la tosca hermosura femenina. Aquellos ojitos inocentes me atravesaron el alma como una navaja, explicaba más tarde, riéndose con su repugnante risa. De todos modos, en un hombre disoluto, eso tampoco podía ser sino una atracción lujuriosa. Como no había recibido ninguna gratificación, Fyodor Pavlovich no gastó muchos cumplidos en su esposa, y aprovechándose de que ella, por así decirlo, era culpable ante él de que él casi la hubiera librado de la soga, aprovechándose además de la fenomenal mansedumbre y resignación de Sofía Ivanovna, pisoteó hasta las normas más elementales de la vida conyugal. Acudían a la casa, estando en ella la esposa, otras mujeres allí se organizaban orgías, diré, en calidad de rasgo característico que el criado Grigori, hombre sombrío, sermoneador estúpido y terco, que odiaba a la primera señora, Adelaida Ivanovna, se puso de parte de la nueva señora, la defendía y se peleaba por ella con Fyodor Pavlovich, de manera casi intolerable en un criado. Una vez hasta acabó, había fuerza con una juerga y dispersó a todas las indecentes que había acudido. Posteriormente, esta desgraciada joven, aterrorizada desde la infancia, cayó enferma de una especie de dolencia nerviosa femenina.
que se da sobre todo entre la sencilla que se da sobre todo entre las sencillas mujeres del pueblo, a las que llaman cuando tienen esta enfermedad posesas. Sufría espantosos ataques de histeria, de histerismo, en los que a veces hasta perdía el juicio. Sin embargo, dio a Fyodor Pavlovich 2 hijos, Iván y Alexei, el primero al año de matrimonio y el segundo 3 años después. Cuando murió el pequeño Alexei tendría unos 4 años. Y sé que luego, durante toda su vida, aunque es una cosa rara, recordó a su madre como a través de un sueño. Claro está, muerta ella. Con los 2 pequeños ocurrió casi exactamente lo mismo que con el primero. Mitya quedaron totalmente olvidados y abandonados por su padre, y de ellos tuvo que hacerse cargo el mismo Grigori, quien los llevó también a la isba. Allí los encontró la tiránica vieja generala, bienhechora y educadora de la madre de aquellos niños. Aún seguía con vida y todo aquel tiempo, 8 años, no había podido olvidar la ofensa que le habían inferido. Durante los 8 años obtuvo bajo cuerda los informes más exactos de la vida que llevaba su Sofía, y al enterarse de que ésta había caído enferma de las indecencias que a su alrededor se hacían 2 o 3 veces, dijo en voz alta a unas mujeres que tenían acogidas en su casa: le está bien, Dios la castiga por su ingratitud. Exactamente 3 meses después de la muerte de Sofía Ivanovna, la generala se presentó de súbito en nuestra ciudad. Se encaminó derechito a casa de Fyodor Pavlovich. No permaneció más allá de media hora en la localidad, pero hizo mucho. Era la caída de la tarde. Fyodor Pavlovich, a quien la generala no había visto durante 8 años, salió a recibirla. Salió a recibirla algo bebido. Cuentan que en un santiamén, sin explicaciones de ninguna manera, tan pronto como le vio, ella le soltó 2 solemnes y sonoras bofetadas y le tiró del tupé 3 veces, de arriba a abajo. Luego, sin añadir ni una palabra, se dirigió a la isba donde estaban los 2 pequeños. A la primera mirada se dio cuenta de que los niños no estaban lavados y llevaban ropa sucia. Enseguida soltó otra bofetada al propio Grigori y le declaró que se llevaba consigo a los 2 niños. Los cogió tal como estaban, los envolvió en una manta de viaje, los colocó en el coche y se los llevó a la ciudad. Grigori encajó aquel bofetón como fiel esclavo, no articuló ni una palabra irrespetuosa. Cuando tuvo acompañado a la vieja señora hasta el coche, se inclinó profundamente y le dijo que Dios la recompensaría por los huérfanos. Cuidado que eres imbécil. Le gritó a la generala. Al arrancar el coche, Fyodor Pavlovich, después de examinar el asunto, consideró que la cosa no estaba mal, de modo que más tarde no puso dificultades ni en un solo punto
al dar su consentimiento formal para que los niños se educaran en casa de la generala. En cuanto a la bofetada recibida, él mismo recorrió toda la ciudad contándolo. Sucedió que también la generala falleció al poco tiempo, si bien después de haber especificado en su testamento que dejaba 1000 rublos a cada uno de los pequeños para su instrucción, de modo que este dinero sea gastado sin falta para ellos y llegue hasta su mayoría de edad, pues una limosna como esta es suficiente, ya está sobrada para tales niños. Y si alguien quiere hacer más, que abra él mismo la bolsa. Y así sucesivamente. Yo no leí el testamento, pero oí decir que había en él algo por el estilo, un poco raro y expresado de manera excesivamente original. El principal heredero de la vieja resultó ser, sin embargo, un hombre honesto, Yefim Petrovich Polenov, decano de la nobleza de aquella provincia. Habiéndose escrito con Fyodor Pavlovich y comprendiendo al instante que era inútil esperar arrancarle dinero para la educación de sus propios hijos, aunque aquel directamente nunca negaba nada, sino que en casos semejantes siempre procuraba dar largas al asunto, a veces incluso haciendo manifestaciones de mucho sentimiento. Se interesó personalmente por el destino de los huérfanos. Se encariñó sobre todo con el más pequeño de los dos, Alexei, al que durante largo tiempo tuvo en su casa. Ruego al lector que pare mientes en estas circunstancias desde el principio. Si a alguien estaban obligados los dos jóvenes para toda la vida por su educación e instrucción, era precisamente a ese Yefim Petrovich, hombre nobilísimo y humanísimo. Como raramente se encuentran, conservó intactos los 1000 rublos que a cada uno de los pequeños había dejado la generala por acumulación de intereses. Cada 1000 rublos se había convertido en 2000 cuando los jóvenes llegaron a la mayoría de edad. Además, Yefim Petrovich tomó a su cargo la educación de los niños y desde luego gastó mucho más de 1000 rublos para cada uno. Tampoco entraré en el relato minucioso de la infancia y juventud de los dos hermanos. Me limitaré a indicar sus circunstancias más importantes. En cuanto al mayor, Iván, diré tan solo que creció como un adolescente sombrío y encerrado en sí mismo, sin ser tímido, ni mucho menos, pero como si ya a los 10 años hubiera comprendido que de todos modos los dos crecían en casa ajena, gracias a la ajena limosna, que su padre era un tal y un cual, del que hasta hablar resultaba vergonzoso, etcétera, etcétera. Este niño empezó muy pronto poco menos que desde su primera infancia, a mostrar por lo menos
así me lo han contado. Aptitudes insólitas y brillantísimas para el estudio. No lo sé con exactitud, pero lo que sí ocurrió fue que se separó de la familia de Yefim Petrovich casi a los 13 años de edad para pasar a uno de los colegios de Moscú, al pensionado cierto experimentado pedagogo. Entonces muy famoso amigo de infancia de Yefim Petrovich. El propio Iván contaba más tarde que todo había sucedido, por decirlo así, gracias al entusiasmo por las buenas obras de Yefim Petrovich, que se encariñó con la idea de que un niño de geniales capacidades debía educarse al lado de un pedagogo también genial. De todos modos, ni Yefim Petrovich ni el genial educador se contentaban ya entre los vivos cuando el joven, terminado el colegio, ingresó en la universidad. Como Yefim Petrovich no había dejado las cosas bastante bien arregladas, la percepción del dinero legado por la despótica generala, elevado ya a la suma de los 2.000 rublos por la acumulación de intereses, se retrasó a causa de formalismos, demoras totalmente inevitables. En nuestro país, los 2 primeros años de universidad fueron muy duros para el joven, pues durante todo ese tiempo se vio obligado a ganarse la vida, además de estudiar. Es de notar que en aquel entonces el joven no quería siquiera intentar inscribirse con su padre, quizá por orgullo, por desprecio o quizá porque el frío razonamiento le daba a entender que de su padre no iba a percibir ni el más pequeño apoyo. Como quiera que fuese, el joven no se desconcertó en absoluto y encontró trabajo, primero dando clases a 20 kopecks la hora y luego corriendo por las redacciones de los periódicos para ofrecer, bajo la firma de un testigo ocular, articulitos de 10 líneas sobre sucesos callejeros. Dicen que estos articulitos estaban siempre redactados de manera tan curiosa y con tanta sal que pronto se abrieron camino, y ya con esto el joven mostró su superioridad práctica e intelectual sobre aquella parte numerosa de nuestra juventud estudiantil de ambos sexos, eternamente necesitada y desgraciada, que en Petersburgo y en Moscú asedia generalmente desde la mañana hasta la noche las redacciones de periódicos y revistas, sin saber imaginar nada mejor que repetir siempre la misma solicitud de traducciones del francés o copias. En contacto con las redacciones, Iván Fyodorovich no rompió nunca lazos con ellas y durante sus últimos años de universidad empezó a publicar reseñas, es decir, escritas con mucho talento, sobre libros que trataban de diversos temas especiales, de suerte que hasta llegó a ser conocido en el círculo literario. De todos modos, solo a última hora logró casualmente atraer sobre sí la atención
de un círculo de lectores mucho más amplio, de modo que entonces fueron muchos los que de pronto se fijaron en él y le recordaron. El caso fue bastante curioso, ya salido de la universidad y mientras se preparaba para hacer un viaje al extranjero con sus 2000 rublos, Iván Fyodorovich publicó en uno de los grandes diarios un artículo extraño que llamó la atención incluso de los no especialistas. Y lo más curioso era que se trataba de un tema que por lo visto le era desconocido, ya que él había seguido la carrera de ciencias naturales. El artículo estaba dedicado a los tribunales eclesiásticos, cuestión entonces de actualidad en todas partes. Iván Fyodorovich, a la vez que examinaba algunas de las opiniones ya expuestas sobre dicha cuestión, exponía su punto de vista personal. Lo más importante era el tono del artículo y el carácter notablemente inesperado de su conclusión. El hecho fue que muchos eclesiásticos consideraron decididamente al autor como uno de los suyos, y de pronto al lado de ellos se pusieron a aplaudir no solo los laicos, sino incluso los ateos. A fin de cuentas, algunas personas perspicaces llegaron a la conclusión de que el artículo no era más que una atrevida farsa, una burla. Recuerdo este caso sobre todo porque dicho artículo a su tiempo llegó incluso al famoso monasterio de los alrededores de nuestra ciudad, donde estaban muy interesados por la cuestión de que había levantado en torno a los tribunales eclesiásticos. Dejó perplejo al cenobio. Al reconocer el nombre del autor, se sintieron interesados además por el hecho de que fuera natural de nuestra ciudad, hijo de ese mismo Fyodor Pavlovich. Entonces, precisamente en aquellos días se presentó el propio autor de nuestra ciudad. ¿A qué había venido Iván Fyodorovich? Recuerdo que ya entonces me hacía yo esta pregunta hasta casi con cierta inquietud. Aquel viaje tan fatal para mí durante mucho tiempo, casi para siempre, un asunto poco claro. Juzgando en términos generales, era extraño que un joven tan instruido, de aspecto tan orgulloso y circunspecto, se presentara de pronto en una casa tan poco decente, ante un padre que le había ignorado toda la vida, que no lo conocía ni se acordaba de él, y el cual, aunque desde luego no había dado dinero por nada del mundo si su hijo se lo hubiese pedido, vivía siempre con el miedo de que también sus hijos Iván y Alexei se presentaran alguna vez a pedirle cuentas. Y he aquí que el joven se instala en la casa del padre, vive con él un mes, otro, y los dos llegan a entenderse a las mil maravillas, cosa que sorprendió de gran manera a muchos, no solo a mí. Piotr Alexandrovich Misov, de quien ya he hablado antes, pariente lejano de Fyodor Pavlovich, por parte de su primera mujer, estaba pasando entonces una temporada en su finca de los alrededores de la ciudad.
llegado de París, donde ya había fijado definitivamente su residencia. Recuerdo que él precisamente quedó más sorprendido que nadie al trabar conocimiento con el joven que le interesó sobremanera y con quien a veces, no sin cierto resquemor interno, medía sus conocimientos. Es orgulloso, no decía de él entonces. Siempre sabrá ganarse un rublo. No decía él entonces. Siempre sabrá ganarse un rublo. Ya tiene dinero para irse al extranjero. ¿Qué busca aquí, pues? Para todos está claro que no ha venido a casa de su padre por dinero. Pues claro que no lo ha venido a casa de su padre por dinero, pues en ningún caso se lo dará este. No es amigo de beber ni de juergas. Lo curioso es que el viejo no puede pasar sin él. Hasta tal punto se ha compenetrado. Era cierto, el joven llegó incluso a ejercer cierta influencia sobre el viejo, quien casi empezó a hacerle caso, aunque era extraordinariamente caprichoso y en ocasiones incluso maligno. A veces hasta se comportaba con más decencia. Solo más tarde se puso en claro que Iván Fyodorovich había hecho el viaje en parte por ruegos y por asunto de su hermano mayor, Dmitri Fyodorovich, a quien tuvo noticia por primera vez en la vida y a quien conoció también casi al mismo tiempo durante ese mismo viaje, pero con quien había establecido correspondencia antes de venir de Moscú, con motivo de una importante cuestión que concernía sobre todo a Dmitri Fyodorovich. La cuestión era esta, lo sabrá el lector a su debido tiempo con todo detalle. No obstante, incluso cuando tuve noticia de esta especial circunstancia, Iván Fyodorovich siguió pareciéndome enigmático, y su llegada a nuestra ciudad, pese a todo, inexplicable. Añadiré aún que Iván Fyodorovich daba entonces la impresión de querer intervenir como mediador y reconciliador entre el padre y el mayor de los hermanos, Dmitri Fyodorovich, quien estaba urdiendo entonces una gran querella e incluso una demanda judicial contra Fyodor Pavlovich. Toda esta familia, repito, se encontró entonces reunida por primera vez en su vida, y algunos de sus miembros se veían también por primera vez. Únicamente el hermano menor, Alexei Fyodorovich, ya hacía un año que vivía entre nosotros. Había venido a pasar nuestra ciudad, a parar a nuestra ciudad. Pues antes que los otros dos hermanos, de este Alexei es de quien me resulta más difícil hablar en este relato previo, antes de que me resulte hacerle salir en la escena de la novela. Pero no hay más remedio que escribir Alexei Fyodorovich ya hacía un año que vivía entre nosotros. Había venido a parar a nuestra ciudad, pues antes que los otros hermanos. De este Alexei, de quien me resulta más difícil hablar en este relato previo, antes de hacerle salir en la escena de la novela. Pero no hay más remedio que escribir también acerca de él unas palabras de
Introducción. Por lo menos para explicar una circunstancia muy extraña, a saber, la que me veo obligado a presentar a los lectores. Desde la primera escena, al futuro héroe de mi novela vestido como en el hábito de novicio. En efecto, hacía ya un año que vivía en nuestro monasterio y parecía que se preparaba para encerrarse en él hasta el fin de sus días. El tercer hijo, Aliocha, entonces tenía 20 años. Su hermano Iván había cumplido 23. El hermano mayor se acercaba a los 28. Ante todo diré que ese joven Aliocha no era en modo alguno un fanático, ni siquiera por lo menos a mi modo de ver un místico. Daré a conocer desde el primer momento, mi opinión completa. Era simplemente un filántropo precoz. Y si se había lanzado a la senda de la vida monacal, se debía tan solo a que en aquel entonces, dicho camino era el único que le había impresionado algo y que se le presentaba, digamos, como ideal para su alma, deseosa de salir de este mundo de las tinieblas del mal y elevarse hacia la luz del amor. Y si este camino le seducía, era solo porque en él había encontrado entonces a Aliocha a un ser que le parecía excepcional, el famoso Staret Zósima de nuestro monasterio, a quien se sintió unido con todo el fervoroso primer amor de su insaciable corazón. No voy a negar por lo demás que era un joven muy extraño, y que lo había sido como quien dice desde la cuna. A propósito, ya he dicho al hablar de él que habiendo perdido a su madre cuando no tenía más allá de 4 años, la recordó luego toda la vida. Recordó su rostro, sus caricias, exactamente como si la tuviera viva ante mí. Tales recuerdos pueden referirse, todo el mundo lo sabe, hasta una edad más tierna, hasta los 2 años, pero solo apareciendo a lo largo de toda la vida como punto luminoso sobre un fondo de tinieblas, cual fragmento extremo arrancado de un cuadro inmenso que aparte de ese rinconcito se ha apagado y ha desaparecido por completo. Exactamente lo mismo le sucedía a él. Recordaba un tranquilo atardecer estival, una ventana abierta, los rayos oblicuos del sol poniente. Esos rayos oblicuos era lo que evocaba con más precisión. En un ángulo de la estancia, el icono, frente a él, una lamparilla encendida. Y ante la imagen sagrada, su madre, de rodillas, chillando y gritando como un ataque de histerismo, agarrándole a él con ambos brazos. Estrechándole contra sí hasta hacerle daño, rogando por él a la Santa Virgen, soltándole luego de su abrazo para elevarle con ambas manos hacia el ícono, como poniéndole bajo la protección de la Madre de Dios. De pronto entra el haya, asustada, le arranca de las manos
de la madre. Esta era la escena. Alyosha conservaba también la imagen de lo que podía recordar. Era un rostro maravilloso, aunque exaltado. Pero eran muy pocas las personas a las que le hablaba de ello. En su infancia, juventud fue poco expansivo, hasta poco hablador, pero no por recelo, timidez o sombrío retraimiento, sino más bien al contrario, por otra cosa, por una preocupación en cierto modo interior, estrictamente personal, que no concernía a los demás, pero de tanta importancia para él que al parecer lo llevaba a olvidarse de los otros. Sin embargo, amaba al prójimo. Diríase que vivía toda su vida creyendo por completo en los hombres, sin que nadie le tuviera nunca ni por un mentito, ni por un ingenuo. Algo había en el Alyosha que decía y hacía sentir, así fue luego durante toda su vida, que él no quería ser juez de los demás, que no quería cargarse de condenar a nadie, que no lo haría por nada del mundo. Parecía incluso que lo admitía todo sin reprochar nada, si bien a menudo se entristecía muy amargamente. Más aún en este sentido llegó hasta el punto de que ya en su más temprana juventud nadie podía sorprenderle ni asustarle. Aparecido a los 20 años en casa de su padre, verdadero antro de sórdida depravación, Alyosha, casto y puro, se limitaba a alejarse en silencio cuando no podía soportar lo que sus ojos veían, pero sin el menor aire de desprecio, de reprobación para nadie. Su padre, en cambio, como había sido un parásito en otros tiempos, era por tanto hombre sutil y sensible a las ofensas. Al principio lo recibió con desconfianza, cara hosca. Mucho calla, parecía decir, y mucho piensa para sus adentros. Sin embargo, pronto acabó abrazándole y besándole con frecuencia, sin que hubieran transcurrido más allá de 2 o 3 semanas. Si bien es cierto que lo hacía con lágrimas de borracho y con un enternecimiento tocado de alcohol, se veía, no obstante, que le había tomado un afecto sincero y profundo. Como nunca, desde luego, aquel hombre había logrado sentir por nadie. Aquel joven, dondequiera que él apareciese, desde los primeros años de su infancia, todo el mundo le quería. En casa de su bienhechor educador Yefim Petrovich Polenov, se ganó de tal modo el afecto de toda la familia que lo consideraban como hijo propio. Alyosha había entrado en aquella casa en una edad muy temprana, cuando es imposible esperar de un niño astucia calculada, malicia o arte de adular y gustar, habilidad para hacerse querer, de modo que aquel don de ganarse la simpatía de la gente lo llevaba en sí mismo, formando parte, por así decirlo, de su propia naturaleza. Era espontáneo y sin artificio. Lo mismo le sucedió en la escuela, y a pesar de que de él se habría dicho que era precisamente de los niños que se ganaban la desconfianza de sus camaradas, a veces sus burlas, su odio, solía quedarse pensativo y como si se aislara. Desde niño gustaba
de retirarse a un rincón y leer, pero con todo también sus camaradas llegaron a quererle mucho, tanto que le habría podido llamar el predilecto de todos durante el tiempo que fue a la escuela. Raras veces se le veía haciendo diabluras. Incluso raras veces estaba alegre, pero todos, al mirarle, veían enseguida que no se trataba de esquivez, sino que Alyosha era por el contrario apacible y sereno. Nunca quiso destacarse entre los chicos de su edad. Quizá por esto mismo nunca temió a nadie. Por otra parte, los muchachos enseguida comprendían que él no se enorgullecía en absoluto de su intrepidez. Al contrario, hacía como si no comprendiese que era valiente e intrépido. Nunca recordaba las ofensas. A veces, una hora después de que le hubieran ofendido, ya respondía al ofensor o él mismo le dirigía la palabra, con un aire tan confiado y diáfano como si entre ellos no hubiera habido nada. No es que con esto diera la impresión de haber olvidado casualmente la ofensa, o de que la perdonaba,